Auspician este programa Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Ciudad de Córdoba, Argentina. Todo en una. Descubrila. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba. Bienvenidos a Principio Activo Salud, cumpliendo hoy nuestro programa número 200. Es un orgullo para nosotros, quiero decirles, ustedes que son telespectadores consuetudinarios, que es muy difícil que un programa de producción local llegue a tantos programas como el que nosotros hacemos y que gracias a que ustedes lo miran, el canal lo sigue produciendo, lo sigue presentando y nosotros estamos muy felices y esperamos seguir si es que ustedes y las autoridades de los canales así lo quieren. Bienvenidos. Marcos va a presentar el programa número 200. Bien, entonces estamos en un programa de celebración, Ricardo. Sí. Nos debemos el brindis. No, pero no acá. No corresponde, no. No va como recomendación. No. Bueno. Tampoco vamos a decir dónde lo hacemos. Bien. Ricardo, vamos a hablar en el programa de hoy con respecto a los derechos sexuales y a la equidad de género, con respecto a los avances y retrocesos que ha tenido un poco a lo largo de la historia y sobre todo en los últimos tiempos, con los últimos cambios políticos, sobre todo a partir de la dictadura militar. Y cómo estos cambios sociales y políticos en algunos momentos han limitado la posibilidad de acceder a ciertos derechos y han tenido restricciones sociales. Y en otros momentos el contexto cambió, se modificó la conciencia social con respecto a estos temas y también se vio reflejado en lo que fue la implementación de leyes que justamente garantizaron estos derechos y reclamos que venían de larga data. Es cierto, y es cierto que apareció en esta época de la democracia, un poco ya avanzada, pero por presión de la sociedad. La sociedad es la que va cambiando y la que obliga al político a innovar. No es que el político sea un iluminado que se le ocurre y que una noche se despierta y dice mañana voy a hacer tal ley. El político es un individuo que sale de las entrañas del pueblo y que advierte las necesidades, conoce a la gente. Por eso la política es lo mejor que le puede pasar a un país y no una dictadura. Por eso jamás una dictadura hubiera puesto estas leyes. Sí, los políticos, que se animan a enfrentar incluso a grupos que con todo derecho se oponen. Se oponen, pero son minorías, son demasiado sectarios, demasiado dogmáticos y no logran imponer una situación que la gente está reclamando. Y dentro de los derechos sexuales, de lo que vamos a hablar hoy, es uno de los ejemplos máximos de cómo la sociedad obligó o por lo menos alentó a que grupos de la política hicieran estas leyes que hoy benefician a muchísimas personas en nuestro país. Para hablar sobre estos cambios, sobre estos avances y retrocesos que hemos tenido en nuestra historia con respecto a estos derechos, vamos a entrevistar a una reconocida profesional como es la licenciada Silvia Aguirre, psicóloga, sexóloga, conocida por
por todos y por todas. Así que con ella vamos a hablar de este tema en particular. Y en el último bloque, un tema especial que creo que amerita particular atención en esta época, donde los temas de violencia de género han tomado mayor relevancia, que es el tema de los noviazgos violentos. Perfecto. Entonces escuchamos a Silvia, que ya ha estado en nuestro programa y que es un gusto para nosotros poder contar con ella. Yo creo que los que pudimos vivir la época de la vuelta a la democracia, después de la última dictadura cívico-militar, teníamos como grandes esperanzas en que hubiese un cambio en todo lo relacional, lo vincular, incluyendo la sexualidad. Estaba toda esta expectativa, toda esta esperanza, todo un furor, ¿no?, de que se pudiera salir del oscurantismo en el que habíamos estado subsumidos. No fue tan así, si bien en un momento un poco nos inundaron determinados tipos de revistas que en otro momento no se podía tener acceso, no se podían ver. Pero eso fue solo una parte y un momento, parecido al destape español, pero en chiquito. Luego, lo que fue la educación sexual realmente no acompañó, por lo menos, esas ilusiones que en algún momento tuvimos. La educación sexual, a lo largo de todo este proceso democrático, ha tenido, sí, algunas aperturas, algunas posibilidades de llegada, pero no todas las que hubiésemos querido. Por supuesto que en los últimos años, a partir de la ley de educación sexual, a partir de la aplicación en los diferentes niveles, claro que la llegada ha sido diferente, pero no toda la que hubiésemos esperado. Y sobre todo, la inclusión de los grupos que siempre han estado relegados, que han tenido como menos accesos, como menos posibilidades. Si bien es cierto, insisto, en que sobre todo en los últimos años, en el gobierno, durante el gobierno kirchnerista y demás, tuvieron ciertas posibilidades que antes no, y que eran antes impensadas. De todas maneras, esa inclusión no se terminó de consolidar y esto es algo que tenemos que seguir trabajando y seguir peleando para que se dé, ¿no? Indudablemente lo que hace la política, lo que dice la política en sus formas manifiestas y en sus formas más larvadas, más ocultas, impacta sobre las personas, impacta sobre los individuos, impacta sobre la sexualidad, impacta sobre los cuerpos, ¿no? Esto de que lo personal es político, que han dicho tanto, que se repite tanto dentro del campo del feminismo, es realmente así. Y pensemos en esto, ¿no? Podríamos abordar esta pregunta de distintas maneras, pero pensémoslo, por ejemplo, en el caso del cuerpo de la mujer. ¿De quién es el cuerpo de la mujer? ¿Cuándo es que la mujer puede decidir sobre su cuerpo? ¿En qué circunstancias? ¿En qué situaciones? ¿Y cuándo se la castiga porque decide sobre su cuerpo? ¿Hay allí una política o no hay una política? ¿Hay una decisión? ¿Tu cuerpo es tuyo, mujer? Sí, tu cuerpo es tuyo, pero si vas a abortar podés terminar presa, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas que por allí parecen como muy teóricas, tienen un correlato en la práctica que es muy fuerte, que es muy contundente y por el cual vienen peleando los grupos de mujeres, los grupos que realmente intentan un progreso y que no solo afecta en este caso a las mujeres, afecta a todas aquellas personas que no coinciden con un concepto de género totalmente estipulado previamente, aceptado desde ese marco político. Y aquel que no acuerda con eso, aquel que no es varón, blanco, heterosexual y corresponde a determinado nivel social, tiene una serie de trabas y esto es político y esto no se dice y esto no se machaca lo suficiente como para que las personas puedan entender de qué se está hablando.
Yo creo que los cambios tienen que ser muchos, tienen que ser como muy integrales. Yo creo que tiene que haber un cambio importantísimo a nivel de toma de conciencia de la sociedad en general y de los que están, por supuesto, en los gobiernos. Por allí suena como demasiado idealista y tal vez haya que ir como gradualmente por pasos, así como se fueron consiguiendo cosas, ¿no es cierto? Se fue consiguiendo, por ejemplo, un cupo femenino, que no es lo ideal, no importa, pero son como pequeños pasos. Entonces, ir tratando de hacer gradualmente estos cambios, estas modificaciones, me parece que es lo ideal. Indudablemente, también en lo que se refiere a los programas educativos, a los currículums de formación de los profesionales que luego atienden problemas de salud, problemas psicológicos, problemas sociales, tampoco ese cambio, esa modificación, tampoco ha llegado. De modo que, a mí me parece, que la formación todavía sigue estando muy plagada de conceptos arcaicos, de conceptos que hay que modificar, conceptos muy relacionados con el patriarcado, muy relacionados con el machismo, que no reflejan las modificaciones que ha tenido en este tiempo el cambio del rol de la mujer, su posicionamiento, su situación actual, y que se le sigue exigiendo, y aún los profesionales, lo veo a diario, siguen esperando que la mujer asume el rol tradicional femenino más los nuevos, que no se queje, que esté conforme, que el varón sigue estando en el lugar donde estaba, y esto no se critica, porque así siguen siendo las cosas. Entonces me parece que todo este tipo de cosas que hacen a la perspectiva de género, es decir, qué se espera del varón, qué se espera de la mujer, cuál es la posición que tiene dentro de la sociedad, sigue sin estar lo suficientemente cuestionada. Indudablemente que impacta considerablemente, la mujer tiene menos tiempo para sí misma, se sabe que trabaja 6 horas más en lo que se refiere a actividades domésticas, en lo que se refiere a dedicarse a otras personas, ¿no es cierto? 4 horas más, 5 horas más, 6 horas más que los varones en términos generales. Esto es una sobrecarga para la mujer. Por allí las mujeres no tienen tiempo de ocuparse de sí mismas, no tienen tiempo de pensar realmente lo que quieren para sí, para su vida, porque están totalmente sobrepasadas de actividades, de responsabilidades, de cuestiones que toda la sociedad le asigna y que les es muy difícil poder renunciar y decir, bueno, no importa, no me encargo de mis padres viejos, o no me encargo todo el tiempo de llevar y traer los chicos, o no me encargo de que la casa esté en determinadas condiciones. Esto produce una gran carga, produce una sensación de angustia en muchos casos, y también se puede llegar, depende de las situaciones, a una depresión, ¿no? ¿Por qué las mujeres tienen tanta depresión? ¿Por qué las mujeres toman tantos antidepresivos, tantos psicofármacos? Se preguntan. Bueno, hay que ver, me parece que parte de la respuesta al menos está puesta en esta situación social que no cambia. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Otro de los modos de intervención que podríamos pensar, que si bien no es algo que sea esencial al sindicato, pero que tiene mucho que ver con nosotros, es cuando hace un tiempo, unos años ya, decidió crearse el Centro de Salud de la UPC. Además de pensar en la atención primaria de la salud, uno de los objetivos que este Centro de Salud tenía y ha tenido es el de trabajar en la prevención de algunas situaciones que tienen que ver con el trabajo docente en particular y con situaciones en general que tienen que ver con nuestro modo de vida, con nuestro modo de consumo de alimentos, de consumo de medicamentos. Pensando en estos consumos, decía de medicamentos y decía de alimentos, hay una serie de enfermedades vinculadas con esos consumos problemáticos, que como la hipertensión, como la diabetes, como la obesidad,
que en realidad con un buen, digamos, además de la atención cuando esa enfermedad ya existe, digamos, hacer un trabajo de prevención sobre los propios individuos, maestros, maestras, profesores, que serían nuestros afiliados, y una especie de capacitación preventiva para que esto se pueda aplicar en las escuelas. Creemos que ese también es un modo interesante de pensarlo desde el sindicato. Cuando digo esto de los consumos problemáticos, digamos, me gustaría ampliar un poco este concepto porque se viene desde un tiempo a esta parte modificando el tema adicciones, modificando ese concepto por el concepto de consumos problemáticos, ¿no? En general, las adicciones siempre se han pensado como algo que está fuera de la persona, como un objeto externo que te atrae y del cual uno no puede despegarse. Cuando uno piensa en consumos problemáticos, en realidad está pensando con alguna situación que a nosotros personalmente nos atraviesa y que hace que nos vinculemos con eso que puede ser alimento, que puede ser alcohol, que puede ser tabaco, que puede ser drogas legales y no legales. Y cuando digo drogas legales me refiero a la automedicación, que ahora está tan arraigada en nosotros, ¿no? Cuando uno no se siente bien, siempre tenés algún amigo que te dice, tómate esto, tómate aquello, enseguida te recomiendan algo para tomar. Y cuando uno piensa que eso se transforma en una cuestión cotidiana o una cuestión periódica para enfrentar algunas dolencias, sin pensar que si esa dolencia se repite y se repite, uno tiene que consultar con alguien que esté capacitado y que indique cómo curar, cómo sanar, y no cómo ir consumiendo paliativos para sentirse mejor en el momento, digo, ahí también estamos pensando en un consumo problemático que está muy arraigado y que es difícil de erradicar. Me refiero a las drogas legales y me refiero a la alimentación, porque sin alcohol se puede vivir, sin tabaco se puede vivir, sin las drogas duras se puede vivir, porque además, bueno, esas son de más difícil acceso, digamos, o de un acceso más complicado, pero las otras, la verdad que los medicamentos de venta libre que se venden en los kioscos, en los supermercados, y el alimento, bueno, son dos cosas que cotidianamente nos atraviesan y que es difícil abordar. Así que hacer un trabajo en ese sentido creo que es fundamental para nosotros como sindicato. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. En general, las relaciones varón-mujer siguen teniendo una carga importante de violencia. En general, porque se parte de una base que en sí misma es violenta, y es que uno de los dos tiene más valor que el otro. ¿Sí? Si uno de los dos tiene más valor que el otro, tiene más derechos que el otro, tiene condiciones diferentes, ya hay violencia. Hay una jerarquía. Esto visto en los noviazgos de las personas jóvenes se amplifica, porque por más que las chicas puedan sentir que en este momento tienen otros derechos, que van a estudiar, que se reciben, que tienen posibilidades económicas diferentes, en el fondo lo que sigue operando es esta idea de que necesito un varón para estar completa, porque el varón es el que tiene el sumum de la jerarquía a nivel social. Son pocas las mujeres que pueden llegar hoy en día a sentir que por sí mismas, por sus logros, tienen una vida completa. Hay varones que sí. Hay muchos varones que por tener sus cosas que han querido, ¿no es cierto?, su profesión, sus amigos, su hobby, tienen una vida y lo sienten así, y hay una sociedad que apoya esto, pero no se apoya a la mujer que se recibió de profesional, que tiene sus amigas, que tiene sus intereses, pero dicen, pero ¿y el varón dónde está? ¿Y tu familia dónde está? ¿Y tus hijos dónde están? ¿No? Es como que esta parte sigue siendo
muy fundamental para que la sociedad aprecie y entienda como completa a esa mujer. Este tipo de cosas que subyacen y que son muy profundas y que operan cotidianamente, hay que modificarlas. Porque cuando la chica dice, sí, bueno, me controla el teléfono, o me pregunta quién me llamó, o me pregunta con quién fui, es como que cede ante que, bueno, cede a esto de decir, bueno, pero tengo un varón, en realidad está bien, me controla el teléfono, o me pregunta con quién voy, o no le gusta que salga con determinada ropa, pero tengo un varón. Esto sigue operando y esto hay que sacarlo. Pero mientras siga habiendo una escala donde el varón es más que la mujer, va a seguir siendo. Lo que pasa es que son todas formas de violencia. Controlar el teléfono es violencia. Que te digan cómo te tenés que vestir es violencia. Que el varón pueda tener 2 o 3 novias y la chica si hace lo mismo es una loca. Son todas formas de violencia, ¿no? La violencia que va increyendo, ¿no? Entonces, algunas dicen, bueno, no, pero a mí no me pega o no me insulta, como si estas fueran las únicas formas. No, de todas maneras te trata como si fueras un ser inferior, de modo que eso es violencia, ¿sí? Se da a sí mismo derechos que vos no tenés, eso es violencia. Y hay que aprender a reconocerlo. Yo me acuerdo, trabajando con algunos grupos de mujeres en México, donde hay un machismo sumamente marcado, ellas no podían entender que una cachetada fuese violencia. No, decían, si es mi marido, pero me dio una cachetada nada más, ¿no? Entonces, fíjate vos cómo la cosa se puede naturalizar en un entorno. A nosotros una cosa así nos resulta, pero ¿cómo no se va a dar cuenta de que eso es violencia? Nosotros tenemos naturalizadas muchas cosas en lo cotidiano que también son violencia y a eso lo tenemos que ir desarmando, ir haciendo evidente, ir desnaturalizando, porque si no, nos pasa lo mismo que a las mexicanas con la cachetada. En lo personal me despido haciendo un saludo al doctor Ginés González García, que fue el ministro de Salud que impulsó la ley 25673 de derechos sexuales y reproductivos y que nos permite hoy tener un programa como este. Y por otra parte, importante destacar lo del último bloque, lo que habló Silvia Aguirre con respecto a los noviazgos violentos y la necesidad de que tengamos presentes estos aspectos de las violencias muchas veces sutiles, que muchas veces los dejamos pasar, los naturalizamos y que con el tiempo este tipo de violencia se puede transformar en violencias mayores y que justamente en los jóvenes, tanto varones como mujeres, que tenemos que empezar a incidir para empezar a cambiar la conciencia con respecto a estas acciones que empiezan a marcar una tendencia hacia la violencia en las relaciones. Así que, bueno, algo para trabajar y sobre lo que tenemos que seguramente insistir, Ricardo. Así es, muchas gracias, hasta la próxima. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la Provincia de Córdoba.